Bien, siendo parte de la comunidad científica universitaria de la Universidad de Yaracuy y siendo estudiantes del doctorado, del postdoctorado en filosofía e investigación, ¿no? Presentaremos el trabajo de investigación, el doctor Juan Rodríguez Vega y la doctora Miriam Griselda Lora Loza, quien habla, ¿no? El estudio lleva como título Filosofía holística, el equilibrio entre el determinismo y lo estocástico en las ciencias experimentales. Una de las condiciones actuales en la investigación científica se debe de hacer dentro del análisis del marco del pensamiento filosófico para la construcción del conocimiento en las diversas disciplinas, ¿no? Que compartimos los postdoctorados y del cual tenemos que desarrollar con esa rigurosidad científica, como lo hemos hecho. Y las condiciones contemporáneas de cualquier estudio experimental en modelos animales o humanos se ha diseñado en el campo de la fisiología, de la bioquímica, en el campo de la farmacología, ¿no? Los mismos que pretenden necesariamente generar un conocimiento que tenga una comprensión y transformación de los procesos fisiológicos esenciales, ¿no? Por lo tanto, para poder construir conocimiento se debe tener claro el aporte epistemológico que ayuda no solo a otorgar significados a conceptos, sino a valorizar cuestiones procedimentales del saber disciplinario y en la medida que esto discurre, ¿no? Por el enfoque paradigmático de la ciencia. La filosofía nace justamente como ciencia o saber disciplinario con Claude Bernard en el siglo XVIII. En su libro Introducción a la Medicina Experimental, donde pone como base, ¿no? Los clásicos experimentos o descubrimientos importantes que él hace, ¿no? De la anatomía, de la fisiología, del sistema nervioso, del sistema vasomotor, con sus nervios dilatadores y constrictores y la noción del equilibrio fisiológico entre las inervaciones antagónicas, es decir, buscando siempre, ¿no? Encontrar ese saber de equilibrio y homeostasis entre el sistema nervioso y el sistema endocrino, siendo la base fundamental para la fisiología, que es una de las ramas de la biología que estudia, ¿no? Las funciones que se encuentran dentro de estos sistemas vivos y por medio de los principios propuestos por la ciencia, como la química, la biología y la física. En el estudio postdoctoral vamos a ver que se va a involucrar el conocimiento de un campo de estudio o un objeto de estudio que es parte de una metodología dentro de lo que es el conocimiento filosófico. Entonces son dos elementos importantes que se ha considerado, ¿no? En el presente estudio y viene a ser justamente lo que estamos mostrando. La estructura ontoepistémica, ¿no? Que es una visión holística e integradora de una esencia del saber, del hacer, del sentir, que no es nada más que conceptos constituidos por dos dimensiones, la ontología y la epistemología, ¿no? En el cual se analiza más allá de una simple, ¿no? Relación entre el objeto del conocimiento filosófico, que viene a ser una simple, básica relación, ¿no? Cómo funciona verdaderamente los organismos vivos, ¿no? Y que a través de un enfoque experimental, ¿no? Pretenden una transferencia del conocimiento que está basado fundamentalmente en la comprensión y en la transformación. El hecho de analizar este enfoque experimental,
¿no? Permite a la epistemología valorizar cuestiones procedimentales y no solo otorgar los significados, ¿no?, a conceptos, sino como este enfoque puede generar transferencia del conocimiento a una aplicación, lo que actualmente denominamos la traslación. Hoy se habla de la medicina translacional, ¿no?, que es un enfoque aplicativo, ¿no?, y que determina en una situación dada de salud de un individuo, ¿no? Es decir, trabaja mucho en el campo de la salud. Esta estructura ontoepistémica, ¿no?, que el objeto de estudio del postdoctorado se analiza en el marco de una metodología de la investigación epistemológica, ¿no? Vemos que para poder discernir, ¿no?, estas diferentes categorías específicas de una determinada disciplina, ¿no?, y para ello se hace necesario seguir una metodología, ¿no? Entonces vemos que hemos seguido una ruta en este presente estudio que tiene que ver con lo que es el análisis histórico, ¿no?, que lleva una tendencia preferencial del objeto de estudio, ¿no?, y que en un segundo momento también se va a hacer la caracterización epistemológica del objeto de estudio, ¿no?, cómo se va a movilizar en el saber, en el conocimiento mismo, y cómo esto genera un nuevo conocimiento, y luego, ¿no?, se ha diseñado el modelo propositivo, ¿no?, el modelo propositivo. Ello permite seguir una secuencia dialéctica, ¿no?, ya que en primer momento nos permite conocer el estudio, ¿no?, del análisis histórico, que tiene que ver con la parte tendencial del objeto de estudio. Nos permite caracterizar una línea base, como se encuentra actualmente, qué categoría se pretende desarrollar, y luego proponer un modelo que sea mucho más eficiente, ¿verdad?, en el campo de la racionalidad. En este sentido, este es el esquema metodológico del presente estudio, ¿no? Por ello, ¿no?, vamos a ver que se va a traducir fundamentalmente en los resultados de la investigación, que viene a ser el análisis histórico tendencial y la caracterización de la epistemología. Para ello pretendemos dos líneas principales, ¿no?, que van a estar graficadas en todo un evento de suma histórico de la filosofía como ciencia a través del tiempo, ¿no? Entonces tenemos un eje horizontal, donde se encuentra la filosofía en el tiempo, ¿no?, donde se encuentra la filosofía en el tiempo, y este eje tiene que ver como una naturaleza propia del estudio, y que manejan y movilizan el diseño experimental, que es el eje epistemológico, y este lo encontramos, ¿no?, en estos dos enfoques, que viene a ser el enfoque determinista y el enfoque estocástico. Entonces, estos dos enfoques, como el determinista, ¿no?, va a manejar el eje, va a manejar la relación causa y efecto, ¿no?, entre una o dos variables o más de ellas que generan un efecto en el organismo. En el enfoque estocástico, ¿no?, aleatorio, no se percibe justamente esa causa y efecto. Sin embargo, ¿no?, lo que demuestra más bien son los elementos aleatorios al azar, como la teoría del caos en el campo de la fisiología, para hablar de lo que es entropía o entalpía, ¿verdad? O los principios físicos, químicos, que son los que rigen la naturaleza de los eventos fisiológicos. En este marco,
podemos mencionar, en este marco podemos mencionar que existen, bueno, que estamos relacionando, ¿no? En este contexto del análisis histórico tendencial y de la caracterización de la epistemología, lo que es una línea de pensamiento que podemos mencionar que la evolución de la filosofía, ¿no? Como ciencia se enmarca en 4 etapas. La primera etapa es la fisiología empirista, antes de la llegada de Claude Bernard, basada en la experiencia desde los principios de los tiempos con Aristóteles, por ejemplo. La segunda es la fisiología mecanicista, que ha recibido el aporte tanto del dualismo cartesiano como de los elementos modernistas que surgieron posteriormente al Renacimiento, como el perfeccionismo y otros más. El enfoque mecanicista, ¿no?, condiciona la esencia del fenómeno fisiológico como si fuera un sistema que interactúa organizadamente y sistemáticamente entre órganos y sistemas que dan origen al todo, es decir, ¿no?, al buen funcionamiento del cuerpo humano. Este enfoque mecanicista, ¿no?, implica necesariamente un enfoque causa y efecto, al igual que el enfoque empirista. Bien, porque todo lo que se observa en un fenómeno, ¿no?, que tiene que ver con una causa de origen diversa, que puede darse en el ser humano, desde un origen divino hasta, ¿no?, un origen racional, ¿no?, de pensamiento que tiene que ver con la fisiología mecanicista. Este enfoque, ¿no?, ha perdurado bastante tiempo hasta el siglo XX. Luego ya surge, ¿no?, un enfoque evolutivo, ¿no? Y ese enfoque evolutivo afirma, ¿no?, que todo fenómeno fisiológico es el resultado sine qua non de la adaptación al medio ambiente. Una adaptación, ¿no?, progresista para vivir en un entorno del medio externo asociado al medio interno. O, como dijo Claudio Bernard, el medio interno, ¿no?, dentro del medio, ¿no?, interior. En ese sentido, ¿no?, lo evolutivo postula justamente todo lo que tenemos hoy como mecanismo netamente de la función, ¿no?, que ha devenido más del tiempo como una adaptación al medio que está permanentemente en cambio. Y el enfoque contemporáneo del siglo XXI, estamos ya hablando de la filosofía, de la fisiología translacional, ¿no?, que está dentro del marco de este análisis filosófico y epistemológico. La filosofía translacional, ¿no?, tiene un enfoque contemporáneo entendido dentro de la fisiología aplicada netamente al campo clínico, ¿no? La fisiología translacional abarca varios principios, abarca conceptos que son necesariamente para el tratamiento del paciente, ¿no?, a través del entendimiento racional de los mecanismos de comprensión y de regulación que existe en el cuerpo humano. En resumen, ¿no?, estas dos gráficas podemos mencionar que existen, ¿no?, que existen dos paradigmas: el paradigma positivista lógico y el paradigma fenomenológico hermenéutico, ¿no? El positivismo lógico va desde el empirismo y el mecanicismo, porque esto te va a cuantificar, va a haber una cuantificación de cada uno de los eventos fisiológicos que se dé en esta función del organismo humano, ¿no? Mientras que lo fenomenológico y lo hermenéutico se vincula con el enfoque de la fisiología. En este marco, ¿no?, vemos que el paradigma fenomenológico y hermenéutico, ¿no?, se encuentra la fisiología evolutiva y la fisiología
traslacional, como la estamos viendo, entendida la fisiología evolutiva, no siendo una relación netamente, ¿no?, de aplicación, cuando se hace la traslación de un conocimiento fisiológico y desde el enfoque del pensamiento filosófico, tenemos que hacer, ¿no?, en base a una hermenéutica, una interpretación muy subgénere del investigador que da el valor agregado, ¿no?, de qué disciplina va a desarrollar. Asimismo, ¿no?, tenemos una fisiología integral que abarca los dos elementos, estos dos paradigmas que enmarca a cada uno de estos componentes de la fisiología empirista, mecanicista, evolutiva y fisiología translacional. Este enfoque, ¿no?, propone el estudio que se basa en el análisis epistémico y en los resultados de las investigaciones que ha ido realizando, que se ha ido realizando en el postdoctorado, ¿no?, que lo hemos ido haciendo nosotros como estudiantes, ¿no?, del postdoctorado, y donde se sustenta estos dos paradigmas, ¿no?, convirtiéndose en paradigma dialéctico crítico, así considerado en el presente estudio, el cual los eventos y las estructuras del conocimiento varían en relación a leyes, a principios y al análisis de la contradicción. Estos resultados de la investigación del diseño del modelo propositivo lo va a presentar el doctor Juan Rodríguez Vega. Muchas gracias, doctora Miriam Lora, por la pase. Bueno, acá tenemos nosotros, como pueden ustedes ver, estimados doctores, los resultados en cuanto al diseño y en este caso metodológico a nivel de la propuesta, ¿no? Donde en primera instancia tenemos que un soporte epistemológico de carácter emergente da como origen, lógicamente, la fisiología holística. Una fisiología que se sustenta básicamente en un paradigma que es el dialéctico crítico y que obedece necesariamente a las leyes dialécticas para que pueda funcionar de manera homogénea y constante. En ese sentido, tiene tres categorías importantes que vamos a señalar. Primero está el objeto de estudio, que vienen a ser las funciones de los seres vivos que se alinean transnacionalmente a la solución de los problemas. Obviamente que es en sí la satisfacción de necesidades en cuanto a salud y en cuanto a otras más que el ser humano requiera justamente esta ciencia. Lo segundo es el método de estudio, donde se van a valorar de manera equilibrada las metodologías determinísticas o estocásticas, que como ya nos lo indicó la doctora Miriam, una cosa es causa-efecto y otra cosa es someterse al estadio del azar, basadas básicamente en el modelado in vivo, en el modelo animal, o in silico, al modelo bioinformático. Y por último, el corpus de contenido que se haya engranado en la visión de los niveles de organización de los seres vivos a los cuales atiende la fisiología en su estudio, no solamente el espectro humano, sino también el animal o el vegetal o el de los microorganismos. Siguiente, doctora. En cuanto a la fisiología holística, como ya hemos mencionado, se debe sustentar en leyes emergentes dialécticas, las cuales no deben ser desaprovechadas por el uso, sino deben ser en este caso fundamentales para poder comprender cómo los organismos evolucionan, se transforman y se adaptan al medio que les rodea. Estas leyes, como ya las conocemos, del desarrollo, del salto cualitativo, cuantitativo y de la negación, obviamente para un estadio superior más que avanzado, basándose lógicamente en la ley de las contradicciones, hacen que la fisiología emergente constituya un nuevo cuerpo de conocimiento que organice bastante bien y de manera eficiente los parámetros tanto cuantitativos como cualitativos que generan básicamente el conocimiento científico de la especialidad. En ese sentido, existen contradicciones específicas que resolver en la metodología o en la base epistémica, que son la contradicción entre el problema, la hipótesis, la contradicción entre la hipótesis y la conclusión, la contradicción entre la conclusión y la aplicación. Las soluciones a estas contradicciones están centradas en las tiradas dialécticas que estamos viendo a continuación. El problema y la hipótesis se resuelven por medio de los objetivos. Las hipótesis, la conclusión se resuelve por medio de la contrastación. Estamos hablando un poco más allá del sistema de experimento. Estamos hablando, lógicamente, de que existe un equilibrio entre lo determinístico y lo estocástico en balance, de tal manera que de acuerdo al criterio del investigador y de acuerdo al fenómeno de estudio, pues obviamente tengamos que tener en cuenta ambos elementos para trabajarlos en conjunto.
Y por último, la conclusión del trabajo de investigación con la aplicación del mismo transferencia de conocimiento se resuelve a través de la traslación, que es el enfoque contemporáneo o emergente de aplicación al campo de las ciencias de la salud. Siguiente, doctora. Es ahí donde los autoepistemes emergen, ¿no? Si nosotros nos damos cuenta, el problema en este caso, que se va a indagar dentro del campo fisiológico, parte de una realidad objetiva. Los objetivos y la hipótesis son parte de los constructos epistémicos que son base de la epistemología y la fisiología. La contrastación centra necesariamente el aspecto fundamental a nivel de la metodología y las conclusiones construyen teoría sustantiva. Esta teoría sustantiva es el antepisteme fundamental del proceso holístico, fenómeno fisiológico entendido como estímulo-respuesta, o fenómeno fisiológico entendido como la adaptación o lo evolutivo, o fenómeno fisiológico como lo transferible o aplicable para la satisfacción de necesidades en el marco, lógicamente, de una epistemología de índole social, más allá de lo que es en sí las estructuras del conocimiento ordinario, sencillamente positivista o positivista lógico. Siguiente, doctora. En ese sentido, ya arribamos a las conclusiones de nuestro trabajo de investigación postdoctoral, las cuales pasaremos en este caso a enunciar. Primero, la fisiología es una disciplina antigua que ha tenido etapas desde el modo de conocimiento empírico hasta el modo de conocimiento científico de la actualidad, apoyado básicamente por una labor netamente experimental de corte inductivo-deductivo. Segundo, las escuelas fisiológicas, que son la empirista, mecanicista, evolutiva y translacional, se desenvuelven en base a ejes tiempo y enfoque epistémico, determinista, causa-efecto y estocástico, el azar y lo aleatorio, que son siempre polarizables, y por lo tanto nuestra propuesta es no hacerlo polarizable, sino hacerlo complementario. Por eso leí la característica dialéctica. Tercero, se requiere una nueva fisiología holística que se movilice en equilibrio por ambos epistemes y por lo tanto dote de una organización paradigmática diferente, más dialéctica y por lo tanto más desarrolladora y, por qué no decirlo, un enfoque netamente liberador, como lo que siempre ha postulado nuestro postdoctorado, el enfoque de la liberación del colonialismo, en este caso filosófico. Y cuatro, la fisiología holística, que también lógicamente lo podemos enmarcar como un aspecto filosófico en sí mismo, se sustenta en leyes dialécticas, que en un devenir de contradicciones entre categorías propias del método de la ciencia que ya se han establecido y que todo el mundo acá conoce, a las que obedecen como eje de integración en la contrastación de hipótesis bajo una doble mirada, la determinista y estocástica, que a la vez son complementarias. Los ontoepistemes, esa es quinta conclusión y última, los ontoepistemes o categorías de conocimiento obtenidas de este modo, bajo este mecanismo, se tienden a organizar de manera más efectiva por la relación de una teoría sustantiva obtenida para este fin, de tal manera que la teoría sustantiva sea sencillamente un aporte más al conocimiento y permita la construcción de este con mayor eficacia. Eso sería, estimados doctores. Muchas gracias por su participación y atención a nuestro trabajo. Estamos aptos para responder a las preguntas que consideren ustedes pertinentes. Muchísimas gracias.